Suscríbete a nuestro canal para que sigas nuestras transmisiones especiales. Las noticias contadas en el momento en el que ocurren. Estás viendo El Tiempo en Vivo. El asesinato de líderes sociales continúa, las masacres continúan, el desempleo heredado de antes de la pandemia y con las consecuencias de la pandemia sigue galopando. Y la única expectativa de Estado que tienen es la del Estado entonces que va a llegar a fumigarlos causando un daño ambiental y un daño a la salud humana tan grande. Puede sonar duro, puede sonar peligroso, pero es verdad. Este es el paraíso de la coca. ¿Qué tal, amigos del Tiempo.com y de todas las plataformas digitales e informativas del Tiempo Casa Editorial? Sean todos ustedes bienvenidos a esta, la tercera emisión de Redacción en Línea, el espacio que ha abierto esta casa editorial para el debate, para el análisis, para la información en profundidad, en un año particularmente difícil, en un año particularmente complejo, que ha estado marcado por la presencia, no solamente en la vida de los colombianos, sino también en la vida de todo el mundo del COVID-19, del coronavirus, donde muchas personas sintieron que su vida había entrado en una especie de pausa, de stand-by, pero en realidad siguieron pasando cosas, siguieron saliendo personas a las calles a protestar, siguió la gente buscando trabajo, siguió la gente muriéndose por coronavirus y nos enfrentamos a un año 2021 con muchísima incertidumbre porque no sabemos exactamente qué va a pasar con el coronavirus, no sabemos qué va a pasar exactamente con la vacunación. Para hablar de este y muchos otros temas, hoy tenemos un panel de lujo. Por una parte, tenemos a Sandra Borda. Sandra es profesora asociada de la Universidad de los Andes, profesora de Ciencia Política, también es columnista del diario El Tiempo y también ha escrito recientemente libros, uno sobre por qué somos tan provincianos y también un libro de análisis sobre la conflictividad social que nos acompañó desde finales del año pasado en Colombia. Y por otra parte, tenemos a Marta Soto, nuestra editora de la unidad investigativa. Es la persona que le sigue el pulso a los temas de corrupción, a los temas de narcotráfico y otros tantos flagelos que golpean la institucionalidad colombiana y también es autora de múltiples libros. A las dos les agradezco su presencia en Redacción en Línea, que hubieran aceptado esta invitación y arrancamos. La primera pregunta es para Sandra. Sandra, este ha sido un año extraño. El 2019 terminamos con miles de personas en las calles, los estudiantes protestando, los sindicatos protestando. Llegó Navidad y bajó un poco el ritmo de la protesta social en Colombia. Alcanzó a arrancar enero con algo de conflictividad, pero luego la pandemia, todo paró de alguna manera. Todo el mundo, sus casas, a guardarse por el confinamiento. Sandra, ¿usted cree que de alguna manera lo que sucedió con esto de la pandemia salvó al gobierno de Iván Duque? Pues, Eduardo, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo creo que ese análisis, digamos, sobre la dinámica de la protesta social en escenario de pandemia es un análisis que vale la pena hacer en el caso colombiano, pero también internacionalmente, porque lo que uno observa es obviamente que mientras en Colombia sí hubo una pausa con interrupciones abruptas, eso sí, de la protesta social. Recuerde lo que sucedió en septiembre y las marchas que se han venido organizando durante la segunda época del año. Eso y lo que ha sucedido, por ejemplo, en Estados Unidos, las marchas después del asesinato de George Floyd, la continuación de las marchas en Hong Kong y demás, lo que le demuestra a uno es que claramente la pandemia y particularmente el confinamiento como política pública de reacción a la pandemia sí le ha bajado el volumen o un poco la temperatura a la protesta social, pero lo que también es cierto es que las razones
que han empujado en distintos escenarios a la gente a la calle parecen no haberse desvanecido y todo lo contrario, parecen estarse intensificando hasta el punto pues que hay mucha gente, obviamente en menos volumen, que corre el riesgo de salir a la calle con lo que ello implica en materia de contagio, en la medida en que las demandas, las reivindicaciones que tienen que llevar a la protesta social y que manifiestan en la protesta se hacen inaplazables. Luego hay una tensión bastante interesante en ese sentido y creo que en el caso de Colombia ha sucedido una cosa supremamente similar, por razones distintas. En septiembre por cuenta del abuso policial y después, digamos, por una serie de demandas y una plataforma bastante amplia que le recuerda a uno lo que sucedió el año pasado. Entonces, creo que se ha bajado el volumen, pero eso no necesariamente significa mayores niveles de aprobación para el gobierno y ciertamente no significa que se hayan resuelto los problemas que la gente llevó a la calle el año pasado. Marta, la misma pregunta. Quizás todo esto que sucedió con el COVID de alguna manera salvó el gobierno del presidente Iván Duque. No, yo lo que creo es que le dio un compás de espera que no están aprovechando en el gobierno. Todos llegamos sin saber a qué estábamos enfrentados, no solamente el gobierno Duque, sino también el gobierno local, el de Claudia López, el de Cali, el de Medellín, y han tratado de convertir el tema de la pandemia como en la tabla de salvación, en la bandera del gobierno. Pero digamos que el asesinato de líderes sociales continúa, las masacres continúan, el desempleo heredado de antes de la pandemia y con las consecuencias de la pandemia sigue galopando. Temas puntuales como el de la brutalidad policial han hecho que haya una agenda pendiente que no se puede desplazar solamente con el tema de la pandemia y que el gobierno tiene que entrar a responder. Así que yo creo que el hecho de que salvó al gobierno no, le dio un compás de espera y creo que lo están desaprovechando porque hay un listado, una agenda que no solamente está en el Congreso, sino también en las calles que tienen que atender. Es justo que yo me tenga que desviar hasta la 17 o lo que sea aquí abajo, que me atraquen y que me roben, porque el gobierno nacional no es capaz de ponerse los pantalones y dar soluciones reales de fondo. Marta, respecto a ese tema que acabas de mencionar, de alguna manera el gobierno del presidente Iván Duque, que es heredero del mano firme, corazón grande, ha vivido un inusitado aumento de la violencia en los campos. Como bien lo reseñas, la ONU acaba de dar un informe en el que dice que ha habido más o menos 66 masacres en Colombia en el último año, alrededor de 300 muertos, ha aumentado el asesinato de líderes sociales, también los desmovilizados de la FARC que formaban parte del proceso de paz, ha venido aumentando el acoso hacia ellos, el asesinato y su desplazamiento. Esto sin lugar a dudas no ha parado y parece que el gobierno de Duque sigue sin tener las soluciones efectivas para darle con el chiste y va a pasar probablemente la historia como el gobierno en el que de nuevo se dispararon las masacres y de nuevo se disparó la violencia en el campo, ¿no? Definitivamente sí, es absolutamente paradójico que el heredero, el voten por él del gobierno Uribe de mano fuerte, esté enfrentando un tema de convulsión del orden público que tiende a acrecentarse. Unas nuevas masacres, más líderes sociales, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. Esto no es culpa solamente del gobierno, del actual gobierno de Iván Duque. Nosotros tenemos un sobrediagnóstico de que Colombia tiene un problema enquistado que se llama narcotráfico. Y no podemos poner en duda que en el tema del proceso de paz los cultivos ilícitos se dispararon. Acá toda la problemática del país pasa por ese tema del narcotráfico y ha sido muy difícil controlarlo. Lo que está pasando en el Cauca, en Nariño, lo que está pasando en Córdoba, lo que está pasando en norte de Santander es repitiendo una historia tenebrosa de el 2007-2008 en donde los cultivos estaban disparados, en donde el reciclaje de organizaciones criminales
era increíble, paramilitares con narcotraficantes, con exguerrilleros. Entonces, indudablemente no han dado con el chiste, pero es que no han dado con el chiste muchos expresidentes, muchos gobiernos, muchas administraciones. Yo creo que es un tema que no es solo Colombia, mientras haya en el exterior gente que esté consumiendo como se consume en Estados Unidos, como se consume en Europa, incluso mucha gente está pidiendo resultados internos y son consumidores de droga. Entonces yo creo que estamos sobrediagnosticados. Si no hay una política pública integral que incluso tenga en cuenta la ayuda de países vecinos, Colombia no va a salir de ese torbellino de violencia que se viene repitiendo y reciclando década a década. Sandra, ¿en qué punto terminan hundiéndose esos dos fenómenos? Por una parte, la altísima conflictividad social que, como bien lo reseñas, no solamente se dio a finales del 2019, sino que también hubo una erupción muy seria en septiembre por la brutalidad policial que dio con la muerte de un estudiante de Derecho aquí en la ciudad de Bogotá. Y por otra parte, ese fenómeno de desplazamiento, de asesinatos de líderes sociales, de masacres que se ha venido incrementando en los últimos tiempos y que ya prendió todas las alarmas de la comunidad internacional que había estado acompañando el proceso de paz con las FARC. Yo creo que lo que hay en común entre las dos cosas es un Estado que en un escenario es un Estado que no ha logrado hacerse presente en muchas de las zonas del país en donde han proliferado grupos criminales de muy diversa naturaleza. Esto ya es una historia que conocemos desde hace tiempo y que muchos analistas han señalado. El espacio de autoridad que dejaron desocupado las FARC después de su desmovilización y que se suponía que tenía que llegar a ocupar el Estado, pues simplemente es un proceso que no tuvo lugar, no sucedió, y hoy lo que nos encontramos son unos espacios en los que los grupos criminales han entrado en disputa, muchos de ellos ciertamente, como sugiere Marta, vinculados con el tema del narcotráfico, y allí los únicos que han salido perdiendo pues obviamente es la sociedad civil, que no tiene un Estado que la proteja y la defienda. Es un tema también, como lo sugería Marta, estructural, de larga data. Es un Estado al que le ha costado mucho trabajo hacer presencia en esas zonas del país, y es ese mismo Estado el que tampoco está satisfaciendo de manera clara las demandas de las clases medias urbanas. Fíjense que en una muy buena parte el abuso policial es justamente un problema que está vinculado directa y explícitamente con la relación que mantiene el Estado con sus ciudadanos. Estamos en unos escenarios en donde el Estado no puede satisfacer derechos básicos de la gente, como el derecho a la educación y digamos otras necesidades fundamentales, y simultáneamente se trata de un Estado que en vez de proteger a sus ciudadanos y de una fuerza pública que en vez de proteger a sus ciudadanos en muchos casos termina agrediéndola y termina violentando sus derechos. Entonces es una combinación supremamente nefasta de un Estado que en materia de fuerza pública y en materia de represión hacia su ciudadanía parece ser mucho más eficiente de lo que necesitáramos, por ponerlo de alguna forma, rayando en la violación explícita de los derechos de la gente, y en los escenarios en donde lo necesitamos, que es en la provisión de servicios, educación, salud, etcétera, etcétera, parece no estar funcionando tan bien. Sandra, pero nos llamaba la atención de alguna manera la interpretación que estaba haciendo el gobierno de todos estos fenómenos de violencia que se están presentando en el campo. Cuando se le interrogaba al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, sobre qué era lo que estaba pasando, él decía que la muy probable solución a uno de los problemas era mayor fumigación para empezar a controlar el problema del narcotráfico que llevaba a que se cometieran este tipo de masacres, y por otra parte echaba la culpa a un proceso de paz mal hecho, en sus palabras, que no se había hecho de manera responsable y que no había atacado las causas estructurales del conflicto armado en Colombia, y que todo lo que estábamos viviendo era culpa del gobierno Santos y de su proceso de paz con las FARC. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo no comparto esa lectura por una razón fundamental, y es que lo que a uno le demuestran, digamos, la literatura que habla sobre el surgimiento y la consolidación de grupos criminales, sean esos insurgencias armadas rebeldes o sean esos grupos de narcotraficantes armados, es básicamente la oportunidad, ¿sí? Y la oportunidad
es un escenario y es una condición que crea la ausencia del Estado. Si usted tiene un Estado que le garantice a la gente justicia, que le garantice educación, que le garantice presencia, y no estoy hablando solamente de presencia militar, estoy hablando de estar allí en términos de provisión de servicios y de provisión de justicia, usted cierra los escenarios de oportunidad para la criminalidad organizada. Nada sacamos si el Estado colombiano se dedica a fumigar y no hay presencia de ningún tipo que controle posteriormente el surgimiento de la criminalidad organizada. En ese sentido, digamos, el narcotráfico, por supuesto, es una condición de posibilidad para que estas cosas sucedan, pero realmente el problema grueso que estamos viendo, insisto, un problema que, como lo señalaba Marta, es de muy larga data e histórico, es que no tenemos un Estado lo suficientemente fuerte y capaz como para hacer presencia en esos lugares y darle condiciones a la gente para que sobreviva a través de medios legales. Entonces, el incentivo de la ganancia que provee la criminalidad organizada, más la ausencia de Estado, hace que muchas de estas comunidades queden en medio del fuego cruzado y algunas de ellas no vean otra alternativa distinta a la de dedicarse a los cultivos ilícitos para poder sobrevivir. Y la única expectativa de Estado que tienen es la del Estado entonces que va a llegar a fumigarlos causando un daño ambiental y un daño a la salud humana tan grande. Yo honestamente no creo que esa sea la solución. Hemos fumigado muchísimo y lo que nos hemos dado cuenta es que eso no ha contribuido de ninguna forma a la reducción de los cultivos ilícitos en Colombia. El estado del consumo, el estado del tráfico y el estado de la producción no ha variado sustancialmente ya en 100 años de lucha contra el narcotráfico. Entonces, yo creo que a este problema hay que meterle un poco más de cabeza y meterle un poco más de soluciones estructurales y de análisis estructurales, porque creo que estamos tal vez viendo la calentura en las sábanas y no diagnosticando de la forma adecuada, digamos, las causas de lo que está sucediendo. Ahora, esto es casi un lugar común. El Estado es débil, el Estado no es capaz, pero ¿qué hacemos para fortalecerlo? ¿Qué hacemos para entender que lo único que necesitan estas comunidades no son solamente fuerzas militares? Yo creo que el programa y la visión de largo plazo todavía está ausente en el debate político en Colombia y por eso es que los gobiernos caen víctimas de medidas de puros paños de agua tibia. Marta, usted que es una estudiosa del problema del narcotráfico, a través de sus informes nos hemos venido enterando de que están llegando nuevos integrantes a esa gran ecuación del narcotráfico en Colombia, como la presencia de carteles mexicanos de la droga que de alguna manera están haciendo presencia efectiva en nuestro territorio. ¿Eso de qué forma termina empeorando o haciendo mucho más difícil la resolución de este problema? Eduardo, era precisamente lo que decía Sandra Borda, oportunidad. Un país en donde los cultivos ilícitos están disparados, están ubicados en zonas en donde no llega el Estado, en donde si llega un ejército que está por dentro resquebrajado, por no decir que dividido, con una policía cuya cabeza está enfrentada, un general acusa a otro general. Entonces, digamos que eso que Sandra llama oportunidad, Colombia está convertida en eso, en una oportunidad no solamente para organizaciones criminales locales, sino también foráneas. Ahora, los mexicanos tenemos incluso grabaciones que pronto vamos a revelar en el diario El Tiempo, en donde no solamente, como hacían antes, vienen a ver si la coca es de alta pureza, sino que mandan a agrónomos para que ya tenemos 7 cultivos de coca al año. Ya ellos están mandando a asesinar gente en Córdoba, en el Amazonas, en Putumayo, ya tienen bienes en Colombia. Estamos volviendo por una situación bastante complicada del narcotráfico. Tenemos no solamente mafia mexicana, sino también mafia brasilera y la gente cree que el listado para ahí, pero no. Tenemos italianos, tenemos rusos, porque es que este es el paraíso de la coca. Puede sonar duro, puede sonar peligroso, pero es verdad. Y mientras haya demanda en Europa, haya demanda en Estados Unidos, acá seguramente vamos a tener un problema a largo plazo si es que, como dice Sandra, no se replantea la lucha contra el narcotráfico y contra estas organizaciones criminales. Y súmele a eso la operación Retorno de la gran mafia. Todo el mundo creía en los 90 que cuando los extraditábamos no los íbamos a volver a ver nunca más. Y resulta que estas organizaciones están regresando
empezando a retomar no solamente el poder regional, sino también a reclamar tierras y no solamente en la zona rural, sino también en las grandes ciudades. Y esto augura problemas. Marta, usted acaba de tocar un punto que nos parece inquietante y es hasta qué punto las Fuerzas Armadas colombianas, el ejército colombiano, tienen la moral alta en la lucha contra estos nuevos fenómenos de violencia. Porque vimos recientemente que hubo problemas intestinos dentro de las Fuerzas Armadas luego de la renuncia de un alto oficial expresando su inconformidad porque supuestamente no se estaba siguiendo la doctrina de Damasco que había sido trazada en teoría para darle una nueva visión al ejército luego de la aparente victoria sobre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí al interior del ejército, Marta? Está dividido en dos bandos y no lo pueden negar. Así salga el ministro a decir que no es cierto y que da la orden de que no estén divididos. Hay dos facciones claras dentro del ejército, una que está ligada sin duda alguna al anterior gobierno, al gobierno Santos y a ese interés por conseguir la paz. De manera equivocada ligaron a la doctrina de Damasco como una condición a la que el gobierno se dio en el pacto de paz con las FARC en La Habana y no es cierto. Damasco es la modernización del ejército. Damasco es una doctrina que no solamente existe en Colombia, sino que existe en otros países del mundo. Pero hay una división, hay corrupción, usted sabe muy bien, no solamente con la Operación Bastón, que dejó al descubierto una serie de operaciones ilegales de escucha y de seguimientos a periodistas internacionales, a la oposición, a senadores, incluso a miembros del gobierno, sino que también hay, digamos que otros factores que hacen ruido dentro del ejército y cuando su equipo tiene ruido, pues esto funciona igual que en el fútbol, pues no mete goles. En este momento el gobierno no ha podido consolidar, digamos que en torno a un oficial o a un ministro, el empoderamiento del ejército. Hay algunos que dicen, yo no voy a salir a combatir porque después termino empapelado en la Procuraduría o termino metido en la cárcel. Digamos que está ese síndrome que hace que las operaciones no se hagan como se hacían antes, aunque sí tengo que hacer una salvedad y es que en la policía, a pesar de la división que hay en la cúpula, ustedes han visto que semanalmente hay un golpe de mano a estructuras al narcotráfico, cogen a narcotraficantes en Barú, cogen a narcotraficantes en Medellín, desmantelan organizaciones criminales, capturaron a otro grupo de la oficina de cobro de San Andresito. A diferencia del ejército, yo veo que en la policía sí hay como nichos, sobre todo ligados a la DEA, que siguen en la dinámica de dar golpes, pero en el ejército sí veo que hay un fraccionamiento y que eso repercute en las operaciones. Pero que en caso de comprobarse la participación de miembros de la fuerza pública en hechos que no estén acordes a la ley, los responsables deberán responder de manera individual ante la justicia colombiana. Sandra, pero el mundo está cambiando. Hubo una noticia muy importante que fue la victoria final de Joe Biden sobre Donald Trump, lo que de alguna manera da esperanzas de que se podrían estar cambiando las fuerzas en el contexto internacional que de alguna manera podrían también alterar lo que sucede aquí en Colombia, dados los lazos profundos que hay entre la administración de Washington y Bogotá. De alguna manera, la llegada de Biden al poder va a incidir de una manera en lo que está sucediendo en Colombia con esos problemas que estamos en este momento mencionando. Pues Eduardo, esa es una gran pregunta y yo cada vez tristemente tengo muchas menos certezas sobre eso. Le hablo de dos temas particulares que me parecen los temas centrales en los que sería interesante saber qué tanta continuidad y qué tanta ruptura va a observar uno en la nueva administración Biden frente a Colombia. Uno es obviamente el tema de los derechos humanos y por ahí mismo, por ese mismo camino, el tema de la implementación de los acuerdos de paz. Uno diría que Joe Biden, habiendo sido parte de la administración de Barack Obama, quien apostó tan contundentemente por el proceso de paz, pues estaría interesado en la implementación y por ser parte del Partido Demócrata, un partido que siempre le ha puesto mucha atención a los temas de derechos humanos, también presionaría en ese sentido. Usted sabe, el nuevo secretario de Estado
de Joe Biden es una persona muy arrastrada y muy, digamos, jalada por los temas de derechos humanos en materia de política exterior. Entonces, uno pensaría que la cosa iría por allí. Sin embargo, digamos, hay una preocupación grande y es que en la medida en que por lo menos en el sur de Estados Unidos durante la campaña electoral se logró asociar el proceso de paz colombiano con esta cosa del castrochavismo y básicamente Trump, al mismo tiempo que tildaba a Biden de socialista, calificaba el proceso de paz colombiano como una entrega a las FARC por ese mismo camino. A mí me preocupa que Biden vaya a tratar de tomar un poco de distancia frente al proceso de paz colombiano. En esa carta que mandó durante la campaña electoral a Colombia, hablando de los temas colombianos, ni siquiera tocó el tema de la paz. Entonces, es muy probable que en el intento de tratar de quitarse el San Benito de ser castrochavista y de ser socialista, trate de distanciarse un poco del tema de la paz colombiana, y eso definitivamente no serían buenas noticias para nosotros porque haría mucho más lento el proceso de implementación. En el tema de las drogas también tengo muchas dudas de que vaya a haber cambios grandes. El tiempo contó y muchos medios de comunicación hablaron de este informe que solicitó la Cámara de Representantes en Estados Unidos evaluando lo que ha sido la política exterior hemisférica estadounidense en materia de lucha contra las drogas. Muchos de los que participaron en la elaboración de ese informe van a ser miembros del gobierno Biden, son los famosos que calificaron el Plan Colombia como un fracaso en la lucha contra las drogas y un éxito en la lucha contra insurgente. Los argumentos de ese informe, si usted los lee con cuidado, traen algunas cosas nuevas. Por ejemplo, no les gusta la idea de la lucha contra las drogas unilateral, impositiva, con tono medio imperialista de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, dicen que quieren acabar con la certificación, que no les parece un mecanismo útil. Eso son buenas noticias, pero a la hora de evaluar lo que han sido los resultados de la lucha contra las drogas, a pesar de que saben perfectamente que la lucha contra las drogas como la conocemos hoy no ha tenido resultados cantantes y sonantes, tampoco tienen una idea muy clara de cómo formularla distinto, porque no se quieren salir, obviamente, de este marco conceptual criminalista que siempre ha definido la lucha contra las drogas en Estados Unidos. El costo político de ponerse suave con las drogas es enorme en Estados Unidos y los demócratas no lo han querido pagar nunca. Lo máximo que hizo Obama en su momento fue tratar de equilibrar las penas por posesión de crack y por posesión de cocaína, que finalmente son la misma droga, pero pues con connotaciones raciales bien distintas en materia de quién las consume, y así trató de eliminar el sesgo anti-afroamericano en la lucha contra las drogas al interior de Estados Unidos, pero eso fue lo más lejos que pudo ir. Entonces yo no auguraría cambios profundos en la estrategia de Estados Unidos. Sí, en la forma, seguramente van a presionar al gobierno más por los conductos diplomáticos y mucho menos a través de los regaños públicos y en los micrófonos, pero en el fondo creo que vamos a ver más de lo mismo. Marta, pero quizás se percibió que el gobierno del presidente Iván Duque quedó mal ubicado, quedó en un lugar incómodo, porque se notó que incluso algunos funcionarios demócratas o algunos miembros del Partido Demócrata dijeron que se le notaba mucho el deseo a la administración de Duque de que el ganador fuera Trump y no Biden. ¿Eso de qué manera puede afectar todo eso que estamos hablando? Si estuviéramos, digamos que entre pares, sería gravísimo, pero en este momento no estamos entre pares. Colombia va a seguir órdenes o va a seguir instrucciones del hermano mayor en temas como narcotráfico, como Venezuela. Así que yo creo que, aunque no ayudó mucho el embajador de Colombia en Estados Unidos, pues Iván Duque hizo un viraje rápido para quedar en el lado que tocaba de la foto. Ahora ya están mandando emisarios para suavizar el asunto, pero más allá de eso, Estados Unidos sabe que Colombia es una bisagra interesante para, digamos que mantener el patio trasero en orden, le hace Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina, o sea, todo este lado de América. Entonces, Colombia va a ser histórica y va a seguir siendo un eslabón importante para que Estados Unidos siga ejerciendo ese control de este lado del mundo. Así que yo creo que habrá que esperar algunos, como dice Sandra, que tomen distancia,
de algunos puntos que Trump tenía más arraigados, como en el tema Venezuela, en jugársela tanto con el gobierno alterno de Guaidó, etcétera. Pero en el lado de la lucha contra las drogas, cuando usted está viendo cómo llegan toneladas desde Colombia en submarinos, semisubmarinos, en barcos, en aviones, en mulas, en lo que usted quiera, usted sabe que tiene que seguir con Colombia como socia, no importa quién esté ahí. Se complicarían las cosas en el 22 si llegara un gobierno que no sea tan afín con el hecho de estar tan involucrado con Estados Unidos, pero yo creo que En Colombia te refieres. en Colombia sí. Okay. Entonces yo creo que habrá que esperar efectivamente qué cambiará, pero no creo que cambie mucho en el tema de la lucha antinarcótica. Sandra, el tema de Venezuela sigue siendo una papa caliente, no solo para Estados Unidos, sino también para Colombia. Había de hecho preocupación entre la oposición venezolana de que con la llegada de Biden al poder, porque ellos también querían que Trump continuara, se cambie de alguna manera la política que hasta el momento ha llevado la Casa Blanca respecto a Caracas. ¿La llegada de Biden va a significar algo en ese sentido? ¿Va a apretar más? ¿Va a seguir apoyando a Juan Guaidó? ¿O va a buscar, como teme la oposición venezolana, una especie de diálogo que termine vinculando o incluyendo a los chavistas en un gobierno de transición? Sí, de nuevo, Eduardo, yo creo que hay cambios y hay continuidades. Creo que en materia de las continuidades, la administración de Joe Biden no tiene otra cosa distinta que hacer que lo mismo que estaba haciendo la administración Trump. Es una combinación de zanahoria y garrote, ¿no? Lo que pasa es que por la personalidad de Trump y la personalidad de la gente que estaba a cargo del tema venezolano en Washington, a uno siempre le daba de lejos la impresión de que era puro garrote y nada de zanahoria, pero sí había mucha zanahoria. Y recuerde que hubo varios intentos de negociación con el gobierno venezolano, el último de ellos, una cosa muy rara en la que Trump manda un enviado personal sin autorización y sin consultar al Departamento de Estado, y Maduro manda su enviado personal, esto en septiembre, a ver si Trump lograba una salida negociada directamente con Maduro antes de las elecciones para poderse presentar pues como este gran estratega internacional que él siempre ha dicho que es. Eso obviamente no funcionó. Antes de eso también hubo un intento de negociación con una propuesta que llevó Pompeo, el secretario de Estado, clarísima, súper detallada, una propuesta, diría yo, bastante interesante. Entonces, yo lo que siento es que con la administración de Joe Biden va a haber lo mismo, intentos de negociación también acompañados de una mano dura, obviamente, con la preocupación de nuevo de que Joe Biden y su administración no van a querer parecer suaves frente al tema venezolano para evitar darle la razón a la oposición en el hecho de que son socialistas y son amigos de estos gobiernos de izquierda. Entonces, es muy probable que haya mucho de mano dura también. ¿Dónde creo que va a estar la diferencia? En el tipo de negociación que se persiga. Mientras Trump estaba buscando una negociación única y exclusivamente auspiciada por Estados Unidos y nunca se acercó sistemáticamente a los intentos de negociación, por ejemplo, del grupo de contacto o de los europeos, por la característica como abiertamente multilateralista de los demócratas cuando construyen política exterior, yo creo que Joe Biden sí estaría dispuesto a acompañar los esfuerzos por respaldar la negociación venezolana que están haciendo los europeos y que está haciendo el grupo de contacto. Creo que se sumaría sin ningún problema a ese esfuerzo multilateral grande que se está tratando de hacer para acercar a las partes. Dicho eso, creo que eso es a lo único que le van a apuntar. Si la administración Trump, con todo lo dura que fue en su discurso, no estuvo dispuesta a acompañar una alternativa de intervención militar internacional, los demócratas sí que menos se van a meter en ese lío. Ese creo que es el futuro como de la suerte de empate estratégico en el que están los dos grupos, el oficialismo y la oposición en Venezuela. Marta, pero hay dos elementos nuevos quizás. Por una parte, lo que acaba de decir la CPI en el sentido de que probablemente el régimen de Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad. Y por otra parte, el factor de Alex Saab, el colombiano enquistado en los negocios del chavismo a nivel internacional y que usted tan juiciosamente ha seguido en sus informes en la unidad investigativa. ¿Esto cómo puede cambiar el panorama eventual del gobierno, la estabilidad del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela?
Yo creo que la lectura de el interés de Estados Unidos frente a Venezuela, solamente con el tema de el lavado de activos de Alex Saab y que es el hombre de la corrupción y que los dineros mal habidos de Saab y de Maduro y sus alfiles, creo que es una lectura corta porque Estados Unidos realmente ve que Venezuela es un trampolín peligroso para que otros lleguen hacia ese país. Estamos hablando de Irán. Estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Rusia, incluso todos aquellos con muy buenas relaciones con el gobierno de Maduro, y en esto encaja ese personaje que usted menciona, Alex Saab. Cuando Alex Saab fue capturado en Cabo Verde el 13 de junio de este año, iba como enviado especial del gobierno de Nicolás Maduro hacia Irán a negociar gasolina, que es una de las sanciones que le tiene Estados Unidos, y se supone que iba a conseguir alimentos y medicinas, pero también se le asocia con el movimiento de lingotes de oro que han salido de Venezuela, con el movimiento de dólares producto de la corrupción. Entonces ahí hay una amalgama de elementos que hacen que Venezuela siga siendo, y que si usted habla de América Latina, incluso podría ponerlo en el mismo nivel del narcotráfico en Colombia, está Venezuela como ese país que puede servir como de trampolín, para utilizar esa misma palabra, para que otras amenazas, ya hablando de Hezbollah, hablando de otro tipo de movimientos que pueden ser una amenaza para Estados Unidos. Así que yo creo que Biden, si al caso, hará algunas variaciones. Creo que también seguirá manteniendo en esa tabla política a Venezuela como una prioridad, y no creo que cambie mucho el juego. Estamos entrando en la parte final de Redacción en Línea, el espacio que ha abierto esta casa editorial para el análisis, para el debate, para la información y en profundidad. Y vamos a entrar en ese segmento en donde nuestras invitadas tienen 30 segundos para explicarnos su visión de lo que viene para el año 2021. ¿Cuál es la perspectiva que podemos esperar de lo que suceda el próximo año? Yo sé que es una pregunta demasiado gorda para 30 segundos, pero confío en su capacidad de síntesis. ¿Por qué no arrancamos con Sandra? Yo no confiaría tanto. El año entrante en 30 segundos, creo que el gran problema geopolítico va a ser la distribución de la vacuna. Edward escribí hace poco una columna contando que no se ha logrado a nivel multilateral, digamos, dejar un poco de lado la legislación internacional sobre propiedad intelectual para tratar de que la vacuna llegue a más lugares, para tratar de que haya más y mejor distribución, particularmente a lo largo del tercer mundo, y creo que lo que vamos a ver es una puja enorme entre los países con recursos del norte que se adelantaron y que ya compraron sus vacunas. Estoy hablando particularmente de la Unión Europea, que es la que ha sido más eficiente en ese campo, y el rezago del resto. Ahora continuemos con Marta. Marta, tu visión, tu perspectiva para el año que viene. Pues obviamente va a ser vacuna, va a ser economía y va a ser en Colombia política. Y en el tema político, hablando del partidor del 2022, va a ser guerra sucia, que ya empezamos a verla en ese acomodo de que tu tibio, tu centro, tu izquierda, esos saltos olímpicos de gente de la U hacia la izquierda o de renuncias de cambio radical. Entonces, esa va a ser 3 temas gruesos que van a marcar la agenda, al menos en Colombia, que va a ser el tema de la vacuna, una vergüenza, un rezago, no hay respuestas, qué va a pasar con Colombia, cuándo se van a comprar o no, el tema político y sin duda alguna algo que nos golpea a todos, el tema de la economía y el desempleo. Así es, Marta. Bueno, pues veo que no hay mucho optimismo en esas visiones para el 2021. La mía, la verdad, va muy parecida, va muy por el lado de la de ustedes. Marta, Sandra, agradecemos su presencia en esta emisión de Redacción en Línea. Esperamos a las audiencias que nos sigan acompañando, que se vinculen a nuestras plataformas digitales e informativas, que se suscriban a nuestra página de YouTube y que por supuesto continúen leyendo en el impreso y también a través de los medios virtuales, tanto los informes de la unidad investigativa como las columnas de opinión de Sandra Borda. Agradecemos su presencia. Mi nombre es Eduardo Soto, editor de la Mesa Central de Información. Hasta la próxima y feliz día.
en la era de las noticias falsas. Infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.